Vimos ya que el tema rotación es uno de los elementos de la mecánica que tengo que considerar. Ahora, para describirlo, el número clave que voy a usar es el llamado ángulo. El ángulo me va a indicar en cuánto tengo que rotar el cuerpo, pero lo tengo que hacer en el contexto correcto. Eso significa que antes de poder definir ese ángulo, tengo que haber definido un eje. Y un eje se define a través de un vector, como es la dirección, un vector de largo 1, lo que denominamos también un versor. Si yo tengo el versor, estoy diciendo en qué dirección. Por ejemplo, si yo estoy apuntando en esa dirección, entonces la rotación va a ser de esta forma. O sea, yo tengo que indicar la dirección y la rotación después va a ser en torno a este eje. Pero recordemos que yo puedo indicar la dirección, pero puede ser que el objeto esté dando vuelta después alrededor de eso, que haya una distancia entre el objeto y el eje. Ahora, esta distancia parte desde lo que llamaríamos el centro del cuerpo, que por ahora no lo hemos definido matemáticamente en forma precisa, pero vamos a suponer por ahora que es un centro geométrico del cuerpo. Después vamos a ver que es el llamado centro de masa, que se calcula que tiene una ecuación asociada y una justificación física de por qué es ese el punto que tengo que considerar. Y recordemos que si yo dibujo la distancia entre el centro geométrico, llamémoslo centro de masa, al, al eje, al rol que estoy rotando, el eje tiene que ser perpendicular a esta línea de conexión entre el centro y el eje. Esa es la distancia. Después de que definí la distancia, puedo definir ahora en cuánto lo voy a rotar o cómo va a ir evolucionando en el tiempo la rotación, para lo cual introduzco el ángulo. En un mundo bidimensional, el eje va en dirección Z, y en un mundo tridimensional, el eje puede ir en cualquier dirección. En un mundo unidimensional no existe la rotación, no tiene sentido hablar de rotación en un mundo de una sola dimensión. Ahora, cuando hablamos de ángulo, tenemos que hablar también de las unidades de los ángulos. En particular, cuando estamos hablando de MKS, que es la medida con la cual vamos a trabajar. Y lo importante ahora entender acá es que los ángulos no se miden en los clásicos grados que estamos acostumbrados. Un ángulo recto no lo voy a expresar como 90 grados, lo voy a expresar en radianes. La razón por la cual lo expreso en radianes, la vamos a ver luego, tiene que ver con lo práctico que es para una serie de otros cálculos que no tengo que estar haciendo conversiones. Podemos por ahora decir de que en MKS el ángulo que se usa no son grados, son radianes. O sea, una vuelta completa, los 360 grados que estamos acostumbrados, son 2pi. Una media vuelta, que son 180 grados, son pi. O sea que los radianes, las fracciones de pi, llamémoslo, son la unidad que vamos a tener que usar acá y vamos a ver al tiro por qué es importante usar esas y no otras. Ahora vamos a la parte del ángulo mismo. Entonces yo al final, igual que tenían delante la posibilidad de modelar desplazamiento, en que voy a ver cómo cambia la posición de un cuerpo, aquí voy a hablar del cambio del ángulo. Y también aquí tengo que introducir primero un inicio, desde dónde parto. Puede ser que sea el ángulo cero, como puede ser de que ya está rotado en una cierta cantidad de radianes, y en consecuencia voy a comenzar en este teta cero y no en teta en cero, perdón. Así que yo voy aquí a trabajar con las diferencias de ángulos para poder hacer toda la parte de la descripción del movimiento, en que voy a tener la actual posición, el actual ángulo que tengo, menos el ángulo inicial, desde donde partí. También voy a tener que tener el tema de la distancia, porque cuando yo roto, si ustedes piensan alrededor de la circunferencia, yo voy a hacer un camino, así que yo voy a tener un camino que estoy recorriendo, pero eso es en torno del perímetro del círculo que estoy recorriendo. Veámoslo gráficamente. Eso significa que si yo en este círculo, aquí estoy avanzando, nota, el eje va ahora aquí hacia adentro, estoy avanzando con el vector hacia adentro del papel así, estoy rotando así en esta forma. Entonces yo aquí voy a hacer la rotación, aquí voy a moverme este ángulo delta teta, y el delta teta va a estar asociado a este camino que yo recorrí. ¿Okay? Este es el camino que yo recorro si yo hago este ángulo, parto en esta línea más oscura, termino en esta línea de acá, avancé este ángulo, y el camino que yo hice a lo largo del perímetro es este de acá. Este es el que estamos llamando delta X, y este es mi delta teta. Ahora, este delta X es igual al radio, aquí faltó poner radio, el radio es la distancia desde el centro hasta este punto de acá, multiplicado por este delta teta. Ahora, para entender o ver que eso es así, podemos recordar de que el perímetro de un círculo es 2πr. R es el radio, 2pi es la vuelta completa. Entonces parto acá y doy la vuelta completa y vuelvo al mismo punto acá, esos son 2pi. Ese es el ángulo de dar una vuelta completa. Así que el perímetro es el radio multiplicado por la cantidad de ángulo que estoy haciendo,
en radianes. Eso es lo importante. Así que en este minuto, si quiera 2pi por r, voy a tener que esta parte de acá del perímetro hacer la fracción delta teta sobre 2pi. Si yo comparo esto con la vuelta completa, me dice cuánto es esto del perímetro total. O sea, esta es la fracción del perímetro total que corresponde a esto. Si yo en este momento multiplico esto por 2pi r, se me van a ir los 2pi y me va a quedar r por delta teta. O sea, esto. Pero esto es solamente válido si el ángulo está expresado en radianes. Esta es la razón por la cual trabajamos en física los ángulos en radianes y no en grados. Porque significa que cada vez que yo tengo un ángulo expresado en radianes, si lo multiplico por el radio, obtengo inmediatamente el arco que estoy aquí recorriendo, el camino que estoy haciendo a lo largo del perímetro de este círculo. Así que en ese sentido es importante, yo siempre voy a poder calcular el perímetro recorrido en un círculo multiplicando el radio del círculo por el ángulo que estoy recorriendo. El ángulo siempre expresado como el gajo acá que yo tengo del círculo completo. Entonces, este es el camino, con lo cual ya tengo una relación entre lo que es la descripción de la rotación con lo que es la descripción de la traslación, sin embargo, solamente si va a lo largo del perímetro. Veamos ahora cómo esto lo llevamos a ecuaciones de movimiento para poder predecir cómo se comporta el cuerpo en el tiempo.